Vamos a pasar a hablar sobre la digitalización, pero más en la operativa, ¿no?, del día a día de las empresas hosteleras. La siguiente ponencia trata sobre la optimización de turnos, el control de presencia y productividad a través de la tecnología. Nos lo va a contar Carlos Gamayo, es el CEO de Mapal Group. Mapal es una empresa especialista en software de gestión para empresas de restauración y hostelería. Nace en 2008 con el sistema de gestión de personal y optimización de turnos y hoy han combinado 5 empresas para ofrecer aplicaciones líderes en el mercado global, exclusivamente para el sector, en áreas como la formación online, gestión de la reputación online, analítica de negocios, gestión de instalaciones y mantenimiento y cumplimiento normativo. Carlos Gamayo, como os comentaba, es el CEO de Mapal. A Carlos le entusiasma, ¿no?, cómo la tecnología puede remodelar y mejorar la sociedad y por eso ha trabajado en la industria desde el principio. Comienza su carrera en Lucent Technology, que es lo que es ahora Nokia, y Nortel Networks. Fundó su propia empresa de tecnología en el 2003, vendiéndola en el 2008, cuando se incorporó a la Agencia Global de TI del Gobierno de la Comunidad de Madrid como director de telecomunicaciones. Carlos empieza en Mapal en 2014, cuando el equipo aún solo tenía 5 miembros, y hoy es el responsable de expandir Mapal a mercados estratégicos internacionales y de alinear los productos de la empresa con sus objetivos comerciales. Así que, sin más, Carlos, bienvenido, muchas gracias por participar y cuando quieras... Gracias, Ana. Muchas gracias, Ana, por la introducción. He preparado una presentación, decidme si la veis. Perfecto. Sí. Fenomenal. Vale, bueno, yo tenía 15 minutos para hablaros de algo tan extenso como la optimización de turnos, así que he querido hacer algo muy divulgativo y sobre cómo está la tecnología hoy en día y cómo creo que la tecnología está revolucionando el sector. Como decía Ana, cuando empecé en Mapal en 2014 éramos 5 personas y estábamos en la etapa en la que teníamos la vocación de, porque habíamos gestionado restaurantes nosotros, digitalizar, es decir, pasar del papel a algo... ¿Sí? Carlos, disculpa, si la pones mejor en modo presentación se ve mejor. Ah, sí, disculpadme. ¿Mejor así? Gracias, mejor. Vale. Vale, entonces lo que os comentaba, entonces montamos la empresa y me incorporé desde donde estaba anteriormente, que era el Gobierno de la Comunidad de Madrid, porque pensaba que un sector que me interesaba muchísimo sí que tenía carencias en cuanto a digitalización. Entonces empezamos a trabajar y nos dimos cuenta que había muchas oportunidades, no solamente por quitarnos de en medio los Excel, sino también por aplicar inteligencia a todo lo que hacíamos, ya que las actividades que hace un gerente, y luego lo diré más en detalle en su día a día, son muy complejas. Le pedimos muchas cosas y muchas veces yo creo que la tecnología le puede ayudar. Pero simplemente lo que quería mostraros con esta diapositiva es dónde creo que estamos ahora en cuanto a revolución industrial, lo que está pasando ahora mismo, que es la cuarta, que es la inteligencia. Y os he puesto en contexto qué es lo que ha pasado en los últimos 300 y pico años, ¿no? Desde la revolución de vapor, la electricidad, la computación y la inteligencia. Y aquí quiero destacar 2 cosas, básicamente. Todas las revoluciones industriales se han apoyado en la anterior y los tiempos son cada vez más cortos, ¿no? Entonces, dejando de lado la electricidad y el vapor, que ya nos quedan muy atrás, todos nosotros hemos vivido lo que es la revolución industrial de la computación. Hemos empezado a utilizar nuestros móviles y cuando éramos niños no había. Hemos empezado a utilizar ordenadores constantemente. Cuando éramos niños solamente utilizábamos el Spectrum para jugar de vez en cuando los que lo tenían. Y hemos pasado del papel y a Excel como poco y a sistemas mucho más avanzados, ¿no? En donde yo creo que estamos ahora y donde yo creo que la restauración va a beneficiarse es en esta cuarta revolución industrial que, por definirla simplemente, supone que a todo lo que llevamos 20, 25 años digitalizando y subiendo a la nube y pasándolo a sistemas, vamos a empezar a aplicarle inteligencia para hacer cosas cada vez más complicadas que ahora mismo hacemos, pero las hacemos de manera sencilla, fácil y estamos muy lejos de hacer cosas óptimas. Y voy a poner ejemplos antes de entrar en materia en lo que es la restauración de nuestro día a día. El primer ejemplo, me apuesto con vosotros un café o una cerveza a que llevamos el móvil activado todos los días en el coche para ir de un sitio a otro la mayoría de las veces. Y no nos damos cuenta, pero detrás hay algoritmos muy complejos que están utilizando información que ya está digitalizada, las calles, etcétera,
nuestra posición GPS para calcular la ruta óptima entre 2 puntos, darnos las indicaciones y cada vez se van añadiendo más servicios cada vez más complejos y sofisticados, ¿no? Ya todos utilizamos esto y nos va diciendo el estado del tráfico, se reorientan las rutas en función del estado del tráfico, aparecen cada vez más información. Es decir, que esto es una aplicación de cuarta revolución industrial que ya utilizamos nosotros todos los días y que nos está evitando decisiones tan complejas como decidir para ir de A a B cuál es la ruta óptima, porque en realidad hay millones de combinaciones posibles y la tecnología nos está haciendo esto mucho más sencillo. Otro ejemplo de nuestro día a día y que utilizan los médicos. Las máquinas hoy en día analizan imágenes de una manera mucho más precisa que lo puede hacer un ojo humano por muy experimentado que esté. ¿Esto quiere decir que el análisis de radiografías por ordenador va a sustituir a los médicos? No, no quiere decir eso. Lo que pasa es que les permite ser mucho más eficientes, mucho más productivos y detectar cosas que a lo mejor no hubiesen podido detectar de una manera sistemática. Y eso está pasando hoy en día. Se están minimizando errores de diagnóstico y se están produciendo muchísimos avances porque la visión por computador y un parámetro que quiero introducir ahora, que es el análisis de patrones, en la tecnología lo está haciendo mucho mejor que los humanos. Os pongo aquí el ejemplo de un algoritmo de análisis de imágenes que ha desarrollado un hospital español para, a partir de una radiografía, hacer un diagnóstico y un pronóstico de cómo va a evolucionar un enfermo de COVID en el futuro. Y está evolucionando francamente bien, de lo que nos está ahorrando muchísimo trabajo. Y este es el ejemplo que yo creo que vamos a ver todos en los próximos 10 años. Es la conducción autónoma. Ahora mismo se oyen noticias de que ya empiezan a haber coches que conducen autónomamente. A lo mejor tenemos algún coche que es capaz de conducir casi solo en autopista, pero esto va a pasar en los próximos 10 años. Hay tecnología que ya es existente, hay coches que están en modo beta circulando por las calles, alimentando redes neuronales que están aprendiendo continuamente de los trabajadores. Y vamos a ver, como en 10 años, lo vamos a ver, estoy convencido, el conducir va a ser opcional porque nos guste o porque las máquinas no pueden hacerlo por nosotros por alguna cosa muy concreta. Y vamos a ver cómo descienden los accidentes muchísimo porque el error humano se va a minimizar, cómo va a mejorar la vida de la gente que no puede conducir, ciegos, gente minusválida, etcétera, como vamos a tener muchos ahorros en costes sanitarios y como a lo mejor nuestro estilo de vida va a cambiar y nos podemos permitir el lujo de decir, oye, pues vivo en Asturias la mitad de la semana porque mi coche me lleva solo a Madrid cuando necesito reuniones, ¿no? Por ejemplo, aparte de reducir el tráfico y la contaminación. Y todo esto son tecnologías que son comunes a toda la cuarta revolución industrial que os estoy hablando. Es decir, una vez que tenemos los datos en las nubes digitalizados, hay algoritmos, hay técnicas que permiten hacer las cosas mejor que un ser humano. Y aquí he puesto 4, según mi experiencia, en donde yo creo que la tecnología ya lo hace mejor que las personas. Por supuesto, la primera, sistematizar y ordenar la información, está claro, ¿no? O sea, un sistema, un ERP, y esto ya llevamos 20 años con ello, un ERP organiza la información a todos los niveles, ¿no? Financiero, contable, comercial, etcétera, mucho mejor que lo podemos hacer nosotros y lo que podríamos hacernos en hojas de Excel y papel, ¿no? Permite hacer cálculos complejos, eso está claro, pero también últimamente, y esto me lleva a los 2 ejemplos anteriores, permite identificar patrones de una manera mucho más precisa que un ser humano. Patrones en imágenes de rayos X, patrones en imágenes de las carreteras o los que tenemos al lado, o patrones, por ejemplo, y ya me voy al sector restauración, de cómo es una serie de ventas en el pasado y cómo se repite y a partir de ese patrón hacer predicciones de ventas en el futuro que no solamente tengan en cuenta qué pasó un sábado, un domingo, porque bajo aquí y tratar de reproducir ese patrón en el futuro, sino también intentar cuadrarlo o cruzarlo, por ejemplo, con lo que pasó meteorológicamente hablando en ese momento y teniendo en cuenta la previsión de la meteorología la semana que viene, ajustar la venta prevista. Esos patrones ya hay sistemas, de hecho nosotros estamos trabajando en ellos, que permiten hacerlo mejor que un ser humano. Y el último punto, que es el que me lleva al tema de la optimización de turnos, las máquinas son mucho mejores que los hombres en hacer cálculos de soluciones entre millones de posibilidades. Lo que os he dicho antes, ¿no? Ir de un sitio a otro supone millones de posibilidades y las máquinas encuentran solas el camino óptimo en función de diferentes patrones de una manera muchísimo más rápida que nosotros. Y detrás hay toda una doctrina matemática y muchísima ciencia, ¿no? Y ese es exactamente el problema
de la optimización de turnos, ¿no? Entonces, quería hacer, antes de pasar a lo que es ese problema, quería hacer simplemente un foco en el director del restaurante, ¿no? En qué cosas tiene que hacer, entre otras, un director de restaurante. Nosotros siempre lo tenemos como el usuario clave de nuestros sistemas y todo lo que desarrollamos lo hacemos pensando en esta persona que está en el restaurante y que hace cosas como planificar turnos, por supuesto, pero también revisar redes sociales, qué se dice de nosotros, tengo que comentar rápido, en analizar y predecir ventas, aunque no se dé cuenta, cuando un gerente hace un turno en papel, está pensando en la venta que va a tener el lunes, el martes, el miércoles, el sábado y el domingo y está echando en un ojo lo que pasó la semana pasada para tratar de identificar ese patrón y ponerlo la semana siguiente. También forma y motiva al personal, gestiona anticipos salariales, por supuesto, realiza pedidos a proveedores, gestiona albaranes y cuando realiza un pedido a proveedor, también él está haciendo una previsión de ventas de lo que se va a consumir, no solamente en general, sino de cada uno de los productos del menú, sin hablar del control de inventario. Esas son algunas de las tareas del back office que hace y no he hablado de los clientes, por supuesto, que es otro dominio completamente distinto, que hace un director de restaurante todos los días. Nosotros pensamos que en todas ellas existe la posibilidad de ayudarle, de asistirle con toda esta cuarta revolución industrial, ¿no? Y en particular, hoy me quiero centrar en lo que es la planificación de turnos. Entonces, ¿qué supone? Imaginemos que tiene que hacerlo a la antigua usanza, ¿no? Con una hoja de papel. ¿Qué supone hacer una planificación de turnos, ¿no? Lo que os comentaba antes. Lo primero supone hacer una previsión de la demanda por cada uno de los canales de venta que tenga ese gerente en el restaurante. Ahora el delivery está explotando, con lo cual también tendrá que preverlo. Y generalmente el delivery, según estamos viendo nuestros clientes, tiene un patrón que es completamente distinto. Está mucho más concentrado en ciertas horas y no coinciden con las horas en las que tenemos picos en la sala. La sala puede estar abierta o cerrada o a un 50% del aforo. Es decir, que tiene que tener en cuenta dos canales de venta con diferentes patrones, cada uno haciendo cosas distintas. Cuando son dos, porque a lo mejor también tiene otro que es el takeaway, ¿no? Gente que viene al restaurante y se lleva la comida directamente él solo. Todo esto lo tiene que hacer un gerente si quiere hacer un turno en condiciones. Luego tiene que transformar todo lo que prevé que se va a demandar por cada uno de los canales en cuánta gente me hará falta en cada momento para atender esa demanda. Si yo a las 12 de la mañana tengo una punta de demanda en delivery y en sala, pues necesitaré tantas personas en cocina, tantas personas en sala, tantos moteros si yo tengo delivery, etcétera. Por supuesto, tendrá que tener en cuenta toda la plantilla que tiene y todas sus restricciones. Tendrá gente de 20 horas, de 30 horas, de 40 horas. Habrá gente que solamente puede trabajar por la mañana. A lo mejor tiene estudiantes que no pueden trabajar por las tardes. Tendrá gente que está de vacaciones, que estará ausente, que se ha puesto malo. Gente que no le viene a trabajar a pesar de que esté puesto en turno y tendrá que pedir una persona para sustituirla de alguna manera. Es decir, todos los recursos que tiene disponibles con una restricción adicional que es lo que sabe y lo que no sabe hacer cada uno de ellos. El trabajador 1 a lo mejor es muy bueno en la barra y el trabajador 2 es fenomenal tomando pedidos en delivery. Pues tendrá que preocuparse de ponerlo en la hora punta en el momento adecuado. Es decir, que si solamente pensáis en lo que tiene que hacer un gerente para planificar un turno, existen millones y millones de combinaciones. De hecho, esto es un problema de optimización clásico de la matemática combinatoria que un gerente hace de la mejor manera posible, pero claro, sin ayuda de una máquina no puede llegar a la solución óptima. Entonces, lo que generalmente nos encontramos en nuestros clientes es que los gerentes hacen muy buen trabajo, es un turno que funciona para una semana y lo que hacen es lo van copiando como pueden de semana en semana, pero no tienen en cuenta cómo va a evolucionar la demanda cada una de las semanas. Es un turno que funciona, pero que está muy lejos de ser óptimo y que, por lo tanto, podríamos sacarle muchísimo más beneficio, muchísima más productividad, podríamos tener mucho mejor servicio a nuestros clientes y podríamos ahorrar costes. Entonces, para eso está la tecnología. Déjame que os enseñe cómo funciona esto en un ejemplo real. Voy a dejar de presentar aquí. ¿Se me escucha bien? Ana, ¿sí? Sí, perfectamente, sí, se te oye perfectamente. Sí, Carlos, perdona, Vale. que está en silencio, sí. Fenomenal. Esto es un turno, imagino, esto es un turno simulado, pero es un turno que podría ser real, ¿no? Estamos hablando de un restaurante de fast food con 50 personas.
La máquina está haciendo esta primera parte que os contaba anteriormente. Está cogiendo las ventas de todos los canales que tiene este restaurante y está identificando los patrones y me está haciendo la previsión para la semana del 14 al 20 de junio de qué vamos a vender en cada momento del día dividido en tramos de 15 minutos, tanto en transacciones como en ventas. Entonces veis que cada día es distinto. El jueves el patrón es este, es un pico pequeño a la hora de comer, luego un valle grande hasta la hora de cenar, y el sábado el pico cambia completamente. Pero es que el domingo, fijaos cómo es el pico, está prácticamente vacío el restaurante todo el día, pero luego por la tarde suben las ventas. Entonces, claro, imaginaros estos patrones que los haga un ser humano. Es prácticamente imposible. La máquina está aquí para hacerlos automáticamente. Cada semana es distinta y cada semana tendrá en cuenta diferentes patrones del pasado para predecir qué es lo que va a pasar la semana que viene. Nosotros trabajamos, de hecho ya tenemos algoritmos que predicen estos patrones y tenemos un equipo de personas que solamente se dedica a mejorar estos algoritmos. Entonces, ahora mismo, como os comentaba antes, están trabajando en mejorarlo y en incorporar la meteorología que pasó en su día y la meteorología que pasará en la semana de previsión para así ajustar las ventas, porque esto es clave. Primera parte del problema. Siguiente parte del problema, transformemos esto en número de personas que tiene que haber en cada momento. Entonces, aquí tenemos el sistema nos lo ha hecho. Entonces, por ejemplo, en el tramo de las 7 a las 7 y cuarto, el sistema prevé que vamos a vender 554 euros, tendremos 20 transacciones y nuestro ticket medio será de 27 euros. Y para esto, en función de la productividad de este local que habremos cargado, nos dice que necesitamos 20 personas. 20 personas de cada uno de los puestos de trabajo que tenemos. Es decir, aquí, si desplegamos y bajamos al detalle, nos dirá que tenemos 14, nos harán falta 14 en la cocina, 15 en las cajas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Esto es la primera parte del ejercicio que tendría que hacer un gerente. La siguiente parte es tener otro ojo en los recursos que tiene disponibles. Como ves aquí, tenemos aproximadamente unos 50 personas, cada uno de ellos con diferentes restricciones. Para empezar, su contrato, ¿no? Aquí tenemos una persona de 24 horas que puede trabajar 24 horas fijas y X horas complementarias. Pero es que además esta persona nos dice que no puede trabajar más allá de 9 a 7 los lunes, que los martes y los miércoles no trabaja y que luego tiene esa ventana el resto de los días. Y es que además en los restaurantes y nuestros clientes, esto es algo que hemos aprendido a lo largo de los años con vosotros, hay un montón de papelitos que circulan o simplemente mensajes entre los empleados y el gerente diciéndole mañana necesito la mañana libre, mañana necesito la tarde libre o el día libre porque tengo que ir al médico o cualquier otra cosa. Es decir, a todas las restricciones legales o contractuales se añaden las preferencias de personal, que también nos la pueden enviar a través de una aplicación móvil. Es decir, tenemos este ingrediente de aquí arriba, las personas que hacen falta en función del patrón previsto de demanda, todas las personas con sus restricciones individuales y a partir de aquí el gerente tendría que empezar a tirar líneas para intentar aproximarse a lo que dice el sistema que debería tener en cada uno de los momentos al mismo tiempo que cumple con las restricciones de cada uno de ellos. Imaginaos el rompecabezas. Lo que hemos introducido y llevamos desde el 2014 trabajando con un equipo de matemáticos es en algoritmos que hacen esto automáticamente y aquí tenéis un ejemplo. Esto que veis aquí lo ha producido el sistema solo. Es decir, nos ha dado la mejor opción posible para que este restaurante tenga las personas adecuadas en cada momento y que todas las restricciones se cumplan al mismo tiempo que garantizamos que el coste es el mínimo. Los clientes que lo están utilizando y lo están utilizando consistentemente están obteniendo varios beneficios. El primero y el evidente, el tiempo. Esto se hace en cuestión de minutos. Y luego, y paso a la otra presentación que tenía, a mi antigua presentación. Un momentito. ¿Se ve mi pantalla? Sí, sí, se ve, sí. ¿Sí? Sí. Fenomenal. Y luego tienen beneficios económicos sustanciales. Y aquí pongo unos cuantos. Hemos cogido datos de diferentes clientes y hemos hecho medias de qué se obtiene en algunos de nuestros clientes en cuanto a beneficios cuantificables. Y esto es un ejemplo, ¿no? Conseguimos reducir las horas de exceso, es decir, en aquellos valles que os enseñaba antes, y que la gente ponía gente y que estaban ociosos, reducimos un 69% de esas horas de exceso. El coste de mano de obra lo hemos reducido
en media un 13%, pero depende mucho del cliente y de su situación de salida. Las horas de defecto, que son igualmente importantes, es decir, en aquellos picos de demanda en los que hacen falta un cierto número de horas para atender la demanda en condiciones y que nuestro servicio se mantenga y sea el que queremos que sea, se reducen en un 99%. O sea, prácticamente se eliminan y cubrimos los picos de una manera muy positiva. De hecho, tenemos clientes que viven de los picos. Tenemos pizzerías, por ejemplo, de delivery, que viven de picos, de un pico de 2 horas por la mañana y de un pico de 3 horas por la tarde. Y claro, cubrir esos picos para ellos es fundamental y si no lo hacen, el negocio se hunde y no lo hacen bien. Por esto, por el motivo de que cubrimos bien los picos, hemos visto que las ventas netas de los clientes aumentan en torno a un 3-4% y que su productividad medida en ventas por hora de trabajo aumenta un 14%. Y, por supuesto, el tiempo de planificación, esto es obvio, se reduce muchísimo porque esto se hace en cuestión de minutos simplemente dándole un botón. Os podría contar muchísimos ejemplos, ¿no? Pero quiero acabar con un ejemplo de un cliente que tenemos en París, en Campos Elíseos, que tiene un restaurante de 150 personas que antes empleaban 2 días en hacer los turnos. Turnos que, como os decía antes, estaban muy lejos de ser óptimos. Y ahora con nosotros están 2 horas porque es lo que tarda la máquina en hacer el turno, preparar las restricciones y luego modificarlo a mano. Entonces, yo como conclusión, lo que de mi ponencia, ¿no? Y era mi objetivo, ¿no? Era comentaros que estamos en un momento muy interesante, ¿no? En el que van a aparecer nuevas aplicaciones que van a jugar con nuestros datos de manera inteligente y que van a jugar con los datos que ya tenemos disponibles en las nubes y que van a permitir hacer cosas que van a parecer mágicas. De hecho, esto, cuando lo lanzamos, a mí me parecía mágicas. Lo de todos los días ya me parece normal, ¿no? Pero cosas que antes se hacían con mucho esfuerzo, por ejemplo, conducir, se van a hacer de manera automática. Entonces, nuestra empresa está completamente dedicada al back office y a intentar que todas estas tareas que os decía antes que un gerente pueda hacer se hagan cada vez de una manera más asistida, más automática y que le liberemos tiempo para dedicarse a otras cosas como pues la atención al cliente u otras cosas, otras tareas de valor para la restauración, porque creemos que aquí hay mucho potencial, ¿no? Y esta es nuestra visión. Muchísimas gracias, Carlos. La verdad es que es fascinante, ¿no? Es brutal ver cómo la tecnología está revolucionando, bueno, este sector y otros muchos, ¿no? Pero sobre todo que al final ha dado un acelerón este último año brutal. Y además haciéndolo, ¿no? Cada vez más eficiente y eficaz. Es impresionante. Muy bien, pues sí, muchas gracias, Carlos. Vamos a seguir con digitalización y en el día a día también de empresas hosteleras.